Muy buenas tardes con todos, muchachos. ¿Cómo están? Les habla el profesor Henry Camacho, administrador del canal de YouTube Química Pre. Hoy tenemos el solucionario del simulacro de admisión Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2023-2 que se ha dado el día de hoy, 5 de marzo. Tenemos acá el solucionario del área C, así que no te lo pierdas. Vamos con ello. Pero antes de ver el solucionario, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que compartas el video, dejes tu comentario y des like. Muy bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, ¿de qué trata, muchachos? La primera pregunta simplemente nos comenta, los elementos químicos están representados en el planeta Tierra de formas, diferentes sustancias y mezclas. Según el análisis de la tabla periódica se pueden conocer las características químicas de los elementos que forman el compuesto y que están contenidos en muchas sustancias orgánicas. Por ejemplo, para realizar tratamiento veterinario a una gatita de nombre Bastet se requiere el compuesto imidacloprid en solución. Su información se muestra a continuación. Muy bien. Nosotros vemos que esta sustancia tiene carbono, hidrógeno, cloro, nitrógeno y oxígeno. Nos pide una serie de preguntas al respecto de ello, así que empezamos con ello. Dice la primera pregunta, ¿la electronegatividad del oxígeno es menor comparada con la del nitrogenoide? Mira, justamente nos dan a nosotros las tabla periódica. Nosotros recuerda que la electronegatividad va en este sentido, ¿correcto? En un grupo aumenta hacia arriba y en un periodo va de izquierda a derecha, ¿correcto? Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar acá? Lo que nosotros podemos observar es que la electronegatividad, para responder la primera pregunta, comparando las electronegatividades, ¿qué podemos decir? Que la electronegatividad del oxígeno respecto a la del nitrógeno, ¿quién va a ser mayor? Obviamente la del oxígeno va a tener mayor valor. Por lo tanto, acá dice que es menor. Por lo tanto, esa primera opción es falsa. El potasio es un elemento con las mismas características químicas del hidrógeno. Eso es completamente falso. Recuerda que el hidrógeno se encuentra en el grupo 1A, pero no pertenece a la familia alcalina, justamente porque el hidrógeno no comparte las mismas propiedades químicas que todos los elementos que están debajo de él. ¿Ok? Por lo tanto, eso es falso. No dice, el cloro pertenece al tercer periodo. Justo acá nos han dado la tabla y eso nosotros lo podemos poner, ¿no? Nos hablan del cloro, entonces acá sería periodo 1, periodo 2, periodo 3, correcto. El cloro se encuentra en el tercer periodo y posee menor electronegatividad que el flúor. Recuerda que si yo comparo al flúor versus el cloro, según el gráfico yo puedo determinar que el flúor es el que tiene más electronegatividad, pero también nosotros sabemos por teoría que el que presenta más electronegatividad en la tabla periódica es el flúor, ¿correcto? Por lo tanto, esa opción es la correcta, pertenece al tercer periodo y posee menor electronegatividad que el flúor. Nuestra respuesta en este caso sería la alternativa C, ya que nos pide que identifiquemos la correcta. ¿Ok? Pero sigamos leyendo. El tratamiento se encuentran mayoritariamente elementos calcógenos. ¿Tú recuerdas quiénes eran los calcógenos? Anfígenos o calcógenos, es decir, elementos del grupo 6A. ¿Qué es lo que tenemos acá? Del 6A solamente tenemos al oxígeno. Después tenemos nitrógeno que está en el 5, tenemos cloro que está en el 7, hidrógeno en el 1, carbono en el 4. Por lo tanto, esa opción es falsa, ¿no? Dice, de los elementos mostrados, el carbono posee mayor energía de ionización. Tú sabes que eso es falso, porque en la misma dirección que va la electronegatividad, también va la energía de ionización. Y por lo tanto, de los elementos mostrados, no dice acá, de los elementos mostrados, el carbono posee mayor energía de ionización. Obviamente, eso sería falso. ¿Ok? Muy bien, con eso nuestra respuesta sería la alternativa C. Problemita número 2, siguiente problema, nos dice, las reacciones de sustitución en el benceno se producen debido a la deslocalización de sus electrones pi.
Si el metilbenceno tolueno mostrado en la figura se hace reaccionar con cloro gaseoso, la posición del sustituyente de tipo halógeno ocupa el carbono que tiene la menor numeración. Seleccione el nombre del compuesto orgánico disustituido obtenido. Disustituido. Entonces, nosotros sabemos, muchachos, que cuando nosotros vamos a hacer reaccionar al tolueno con el cloro, vamos a tener dos posibles posiciones. Recuerden que los halógenos son desactivantes con respecto a la sustitución, pero son orto y para dirigentes. ¿Qué significa eso? Que las sustituciones que se van a generar van a ser en dos posiciones, tanto en la posición orto como en la posición para. Entonces, recuerden que orto era la posición 1, 2 y la posición para era 1, 4. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá, mis amigos? Va a suceder algo elemental. Lo que vamos a tener acá es, él es en la posición orto y él es en la posición para, ¿no? Ahora, evidentemente lo que va a suceder aquí es simplemente una sustitución en donde uno de los cloros va a sustituir al hidrógeno y el hidrógeno sustituido va a enlazarse con el cloro. De tal manera que lo que nosotros vamos a obtener como producto, como un primer producto, es este tipo de sustancia. ¿Ok? ¿Dónde tendríamos en la posición orto? La cual sería su nombre, si lo vamos a nombrar en función al benceno, esto simplemente adoptaría el nombre de 1-cloro, 2-metil, benceno. Ahora, también puede ocurrir lo mismo en la posición para, ¿correcto? Entonces, él viene por aquí y este hidrógeno viene con el cloro. ¿Y qué te generaría? Lo que te va a generar simplemente es cloro más HCl, ¿correcto? Pero ahora, ¿este qué posición tendría? Él sería 1, 2, 3, 4. Entonces el nombre sería 1-cloro, 4-metil, benceno. Ahora, nosotros tenemos dos posibles respuestas, ¿correcto? Pero el problema a nosotros nos da un dato interesante. El problema nos da un dato interesante y este es el que nos lleva quizás a obtener la respuesta, ¿no? Dice que ocupa el carbono que tiene la menor numeración y en este caso el que tiene la menor numeración podría ser la posición 1, 2, que vendría a ser la posición orto, ¿no es cierto? Y por lo tanto nuestra clave tendría que ser 1-cloro, 2-metil, 1-cloro, 2-metil, benceno. ¿Ok? Ya está. Muy bien, y ahí tendríamos nuestra respuesta. 1-cloro, 2-metil, benceno. ¿Ok, muchachos? Listo. Problemita siguiente. Un problemita muy parecido que ha venido incluso hasta en material de la pre, ¿no? El famoso problema del derrame de un ácido sobre una mesa. Aunque en el problema de la pre creo que era el derrame de una base sobre una mesa, pero el problema es el mismo, ¿no? Nos dice, accidentalmente se derramó en una mesa de laboratorio el contenido completo de una solución de 0,25 equivalentes por litro de solución de ácido sulfúrico. Entonces, eso que te están dando acá de equivalentes por litro es lo que nosotros llamamos normalidad. Entonces, la normalidad es de 0,25 y el derrame ha sido total, es decir, el volumen de la solución tendría que ser de los 500 mililitros.
Ahora, dice que para evitar los posibles daños es necesario neutralizar completamente la solución derramada. En este caso dice que se va a utilizar una solución alcalina, una solución básica. No me dicen qué solución es, ¿ok? Pero me dicen que su normalidad es de 1. Me piden el volumen de la solución alcalina determinada, X mililitros. Amigos, ¿es cierto o no que estamos frente a una neutralización? Estamos frente a una neutralización, ¿no? Y en una neutralización nosotros sabemos que se cumple que la normalidad por el volumen de la solución del ácido debe ser igual a la normalidad por el volumen de la solución de la base. Tenemos todo, reemplacemos. La normalidad vale 0,25, el volumen vale 500 y esto debe ser la normalidad que vale 1 por el volumen que vale X. Por lo tanto, el volumen X, obviamente en unidades de mililitros, simplemente sería, ¿cuánto, muchachos? 125 mililitros. Y esa sería la respuesta en este problema. La clave sería la alternativa C. Un problema simplemente del tema de neutralización, un problema que nosotros en nuestro repaso de química pre hemos hecho varias veces, ¿no? Obviamente los alumnos que han estado en nuestro ciclo repaso van a poder dar fe de que este tipo de problemas se hizo varias veces, ¿no? Muy bien. Siguiente problema. Muy bien, tenemos un problema de solubilidad. Problema bien interesante, nos dice lo siguiente. Las sales tienen diferentes solubilidades a diferentes temperaturas. Una solución saturada de nitrato plúmbico a 10 grados Celsius que contiene 300 gramos de agua. Muy bien, entonces primero vamos a definir nuestra solubilidad. Nos hablan primero de una temperatura, nos hablan primero de una temperatura a la que vamos a analizar que es de 10 grados Celsius. Entonces, a esta temperatura, la solubilidad de la sal, ¿cuánto vale? Entonces busco en mi gráfico, 10 grados Celsius es, ¿cuánto, muchachos? 45. Eso significa que es 45 gramos de la sal por cada 100 gramos de agua. Ahí está. Y entonces la pregunta es directa. El problema a mí me dice que yo no tengo 100 gramos de agua, sino que yo tengo 300 gramos de agua. Entonces, con una regla de tres simple, yo puedo saber cuánto es lo que tengo de sal. ¿No es cierto? Yo digo, si en 100 gramos de agua, yo puedo tener completamente disuelto 45 gramos de sal, entonces la pregunta más lógica es, ¿y si yo tuviera 300 gramos de agua, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería lo que yo tendría disuelto entonces de lo que vendría a ser la sal? Sería 45 por 3, ¿correcto? Sería entonces, ¿cuánto, muchachos? 135 gramos de sal. No sé si eso está claro. Yo creo que sí, ¿no? Por 3 por acá, por 3 por allá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo, amigos? Entonces, lo que yo tengo por acá es esto, ¿no? Lo que yo tengo por acá es una solución. Lo que yo tengo por acá es una solución en donde tengo mi sal y tengo agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto hay de sal y cuánto hay de agua? De sal tenemos ahorita 135 gramos y de agua tengo 300 gramos. Esto es lo que tengo ahorita a 10 grados Celsius. Ahora, dice que es calentado hasta llegar a una temperatura de 40 grados Celsius. Entonces el problema nos dice, considerando que la mayoría de sales aumenta su solubilidad cuando se incrementa la temperatura, determine los gramos de sal que pueden ser añadidos para obtener una solución saturada a la temperatura final. Lo que el problema me está diciendo es de que ahorita estando a 10 grados Celsius, lo máximo que yo puedo tener en los 300 gramos de agua es 135 gramos de sal. Pero si yo aumento la temperatura, obviamente la solubilidad va a aumentar. ¿Eso qué significa? Que a los 40 grados Celsius voy a poder soportar más sal
en esos 300 gramos de agua. Entonces, la pregunta justamente es, ¿cuánto más de sal podré yo agregar hasta que llegue al tope? Entonces, saquemos cuánto es la solubilidad de los 300 gramos de agua para la sal, ¿no es cierto? Entonces, decimos simplemente lo siguiente. Decimos, ahora, si yo me encontrara a una temperatura de 40 grados Celsius, entonces, ¿cuánto vale esa solubilidad de la sal? Bueno, entonces yo digo, a 40 estamos por acá, a 40 estamos por acá, aproximadamente a 40 son 75, es decir, 75 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Ahí está. Muy bien, y entonces simplemente, mis amigos, hacemos una regla de 3. Si en 100 gramos de agua yo puedo tener como máximo 75 gramos de sal, entonces la pregunta será, si ahora yo tengo 300 gramos de agua, ¿qué es lo que yo tengo en realidad? La pregunta es, ¿cuánto es lo que puede soportar como máximo ello? ¿Cuánto sería? 300 por 75 entre 100. ¿De cuánto estamos hablando entonces? De 225 gramos de sal. Esto es lo máximo que puede soportar. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es esa masa que se puede añadir? ¿Cuál es esa masa que todavía se puede añadir para llegar hasta ese punto máximo? Supuestamente lo máximo es 225 gramos y yo ahorita, ¿cuánto es lo que tengo disuelto de sal solamente? 135 gramos, porque eso es lo que yo tengo disuelto en los 300 gramos. Entonces la respuesta será simplemente la diferencia. ¿De cuánto estamos hablando? De los 90 gramos de sal. Esa es la respuesta para este problemita del tema de solubilidad. Como te das cuenta, este tema es solamente regla de 3 simple. Claro que hay formas prácticas para hacer esto, pero creo que he tratado de ser lo más específico para decirte de qué está tratando este fenómeno. ¿Ok, muchachos? Claro, obviamente la gente de química pre lo ha hecho, obviamente. Problemita número 93. Nos habla de las teorías, ¿no? Dice, las teorías atómicas se desarrollaron según el avance científico de la historia de la humanidad, lo que conllevó al mejor entendimiento de la materia. Durante muchos años se trató de mejorar los métodos para darle una explicación. Esto se fue mejorando desde Dalton, siglo XIX, hasta científicos como Schrödinger, siglo XX. Por ahí nos dan los gráficos y nos pide la falsa, ¿no? Con respecto a la información en la gráfica, nos pide la falsa. Dice, Thomson plantea su modelo atómico considerando un átomo positivo, ahí está el gráfico, con electrones en su superficie. Modelo del pudín de pasas, correcto, es lo que puedo ver en el gráfico, ¿no? Correcto. Dice Rutherford, Rutherford, a inicios del siglo XX trabaja usando radiación y considera que existe un núcleo muy denso con partículas positivas. Claro que sí, claro que sí. Descubre el protón y el núcleo. Bohr, vamos a ver el gráfico de Bohr. Bohr afirma que los electrones están en niveles permitidos, órbita circular con radio determinado, con una energía determinada según el análisis matemático. Claro, él hablaba de una energía cuantizada, ¿no? Es correcto. Dalton, siglo XIX. ¿Qué nos dice Dalton? Desarrolla un concepto de átomo en el cual considera que los elementos iguales tienen igual masa, como los isótopos, pero mis queridos amigos, los isótopos no tienen igual masa. Los isótopos no presentan igual masa. No presentan igual, no presentan igual masa. Incluso cuando se habla de Dalton, se dice que Dalton decía que todos los átomos del mismo elemento son iguales. Y justamente, ¿qué es lo que hace que hoy en día eso no sea verdad? La existencia de isótopos.
Porque a pesar de que nosotros tenemos isótopos de hidrógenos que son de un mismo elemento, estos tienen propiedades químicas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra respuesta, muchachos. Los isótopos no tienen igual masa. ¿Ok? Y la última nos dice, Schrödinger establece que los electrones se encuentran en regiones en el espacio, la cual define como orbital. Correcto, ¿no, amigos? Correcto. Muy bien. Nuestra clave entonces sería la alternativa D. Muy bien. Y el problema número 94 que le hemos puesto acá, un problema muy bonito, bien interesante. Nos dice lo siguiente, la lixiviación consiste en efectuar la disolución total o parcial de una mezcla sólida con un disolvente. En un proceso metalúrgico del oro en el Perú se procesa, ¿cuánta es la masa que nosotros tenemos de mena? Entonces, la masa de mena, ¿cuánto es, muchachos? La masa de mena es de 394 toneladas métricas. ¿Ok? Ya está, eso es lo que nos dice, ¿no? Toneladas de mena. Muy bien. Calcule la cantidad de moles de oro recuperados como producto de la lixiviación al cabo de 15 días. Considere que la mena contiene 10 gramos de oro por tonelada de mena. Entonces yo puedo sacar ya cuánto es lo que tengo, ¿no? Yo digo, yo tengo 10 gramos de oro por cada tonelada métrica de mena. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es un cálculo, se va a tonelada y obviamente lo que yo tendría es 3.940 gramos de oro. Pero todo ese oro no se recupera porque justamente nos da una recuperación de oro en el tiempo. Entonces, luego de 15 días, yo veo mi gráfica y veo que luego de 15 días, según el estudio estadístico que se ha hecho, luego de 15 días, lo único que se va a recuperar, ¿cuánto es? El 80%. Entonces digo, la masa de oro, la masa de oro, ¿cuánto sería? Sería simplemente el 80% de lo que nosotros tenemos, 3.940 gramos. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando con ellos? Simplemente sería el 0.8 de 3.940, ¿correcto? Y eso nos sale 3.152 gramos. Pero a mí me piden las moles. Entonces, nosotros sabemos que las moles es la masa sobre su masa molar. La masa, 3.152 y la masa molar del oro nos la dan, vale 197. ¿De cuánto estaríamos hablando entonces? Si nosotros lo dividimos entre 197, estaríamos hablando simplemente de cuánto, muchachos, de una recuperación de 16 moles. Y listo. Esa sería nuestra respuesta en este problemita número 94. Listo, mis amigos. Ahí tienen la solución de el simulacro de área C. Espero que nuestra solución te ayude a aclarar tus dudas y espera para las siguientes soluciones, ¿ok? Ya se vienen las demás áreas, se viene la solución del cuarto examen de la pre y se vienen los cursos de química pre. Atento a las redes sociales, mis amigos. Un abrazo. Nos vemos, queridos amigos de la química. Chao.